Arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik, muy buenas tardes y gracias por su presencia hoy aquí. En la presentación del libro El valor de ser persona, Lourdes Ibáñez de Gauna, pionera en acción social, escrito por Lupe Calvo Lizazu y prologado por Manuela Carmena, que se encuentra hoy aquí entre nosotros. Manuela estuvo también en mayo en Madrid, ¿verdad, Lupe? Sí. Se presentó allí, la primera edición, esta es ya la segunda. Y bueno, esta presentación coincide con su publicación en euskera, traducido por Ayora Jaca. Ella ha ganado el premio Euskadi de Literatura en la sección en el departamento y la modalidad de traducción. Lo ha editado el Ayuntamiento de Hondarribia y recordar que se presentará el 15 de diciembre coincidiendo con la Feria del Libro y del Disco Vasco Euskal Liburu eta Diska Azoka. Se celebrará en Hondarribia, por si lo queréis saber, entre el 12 y el 15 del mes que viene. Sí. Eso será en euskera, ahí se hará la representación en euskera y hoy lo haremos en castellano. Lupe Calvo, aquí presente, autora, cuenta con un destacado currículum, es periodista, ha trabajado en distintos medios de comunicación y también en diferentes entidades. Y Manuela Carmena, que decir, no necesita presentación, ha sido abogada laboralista, acabamos de ver la serie en televisión, dice que la realidad era de otra forma, pero bueno, por lo menos para darnos a conocer aquella etapa histórica. Y jueza, también ha sido alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, participa en un programa de radio muy interesante, el domingo lo escuché, hablaba de que la administración tenía que estar al servicio de la ciudadanía y ahora dedica su tiempo a la ONG de inserción sociolaboral Cosiendo el Paro. Tiene como objetivo enseñar a elaborar alta artesanía textil a gente en paro y que a veces por estar o haber estado en prisión pues no puede salir de esa situación. También ha escrito un libro que veréis ahí pues, con 4 historias, cuentos para un mundo mejor. Qué mejor libro que ese, ¿verdad? Bueno, de eso hablará, de su proyecto más tarde. Lupe, seguro que querrás saludar a todas las personas que han llegado aquí. Hablarás de Lourdes, de Javier. Buenas tardes. En primer lugar, gracias en nombre de Lourdes y Javier. Ellos están en Madrid. Seguro que ahora nos estarán viendo por streaming desde Madrid. Les hubiera encantado estar aquí, pero bueno, no han podido viajar. Gracias en su nombre. Gracias, por supuesto, a Manuela por haber prologado el libro y por haber venido hasta Donosti a presentarlo. Gracias a Adolfo de la librería Zubieta, que a él se le ocurrió hacer la presentación en Donosti. Gracias a toda la gente de Koldo Mitxelena, porque bueno, nos han ayudado con todo. Pachi, Gonzalo, Gorka, Amparo, espero no olvidarme de nadie. Gracias a Marijo, eskerrik asko Marijo, bueno, laguntzagatik. Eta eskerrik asko zuei. Gracias a vosotros por llenar esta sala. La verdad es que es un placer. Y qué mejor momento para entrar en materia que este. Lo hacemos recordando quién es la protagonista principal, Lourdes Ibáñez de Gauna. Bueno, Lourdes Ibáñez de Gauna es una mujer que nace en Hondarribia en 1941. En la década de los 60 se va a Madrid a vivir y es donde vive allí. En el año 75, bueno, pues buscando poder ayudar a la gente más desfavorecida, se mudó de un barrio rico a un barrio pobre, se mudó al sur de Madrid, al barrio de Villaverde. Allí creó una ONG, Semilla, una de las primeras ONGs de España. Acogió en casa a chicos de la calle, ayudó a la gente que tenía problemas de drogadicción y más adelante, bueno, pues cuando Villaverde cambió, pasó a ayudar a la gente inmigrante que llegó a Villaverde. Y nos ponemos en contexto, entonces, tú conoces a la protagonista, los dos sois de Hondarribia, me imagino que eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, bueno, somos de generaciones diferentes, pero Lourdes es amiga de la infancia de mi madre y bueno, yo siempre había oído en casa hablar de Lourdes, de hecho es la madrina de una de mis hermanas. Y bueno, yo la conocí hace exactamente 25 años y bueno, me pareció, ella pasaba los veranos en Hondarribia y bueno, me pareció un ser especial, un ser extraordinario. Y luego nos dirá Manuela cómo la conoció un poquito más tarde. Ahora recordamos cómo surge la idea de escribir el libro, ¿de dónde es? ¿No? La semilla es la ONG, pero también la semilla del libro, ¿cómo surge? Bueno, el año pasado el distrito de Villaverde decidió
hacerle un homenaje y sobre todo ponerle su nombre a un edificio público, y surgió una cosa muy curiosa, que todos los partidos políticos, desde Más Madrid hasta Vox, estuvieron de acuerdo en reconocer su obra, en reconocer su trabajo. Ahí me di cuenta que la historia era una historia que no se podía perder. Y yo pensé, bueno, no sé, algún día va a pasar que la gente no sepa responder quién era Lourdes y por qué ese edificio público lleva su nombre, ¿no? Entonces surgió a través de ahí, en ese momento. Eso es, y si leéis el libro, pues veréis que tiene una parte también, un matiz con cierto tono de reportaje periodístico, como periodista que eres, también de investigación, Manuela, porque ha ido descubriendo ahí a cuántos chavales, chavalas ayudó, gente que está ahora en prisión, que ha pasado por prisión, que ahora está trabajando, que tiene una vida digna, ¿no? Y entonces, ¿cuál ha sido ese proceso de trabajo? Bueno, el libro, como digo, ha surgido después de ese homenaje en una conversación larga en casa de Lourdes y Javier en Madrid. Bueno, pues Javier, por así decir, es el hilo conductor, él me cuenta la historia y me pone, porque a pesar de que tiene 91 años, tiene una memoria prodigiosa, y él me pone sobre la pista de gente que me podía contar la historia, porque la Asociación Semilla desapareció en 2014 y no había ninguna documentación. Toda la documentación se fue a la basura. Entonces yo no tenía documentación con la que trabajar. Entonces sí, es un poco periodístico y es un poco como si fuera, yo a veces digo, como un reportaje de radio, porque son otros los que cuentan la historia. Unos me han ido dando paso a otros. Entonces al mismo tiempo me parecía interesante representar cómo era el Villaverde de hace 50 años, el año 75, cuando ellos se van, un barrio con chabolas, gente que vive de recoger cartones, gente, bueno, pues el barrio de Madrid con las tasas de paro más altas, que era el eje de la droga en Madrid. Bueno, pues ha sido un poco... Y al mismo tiempo quiero decir que he contado con Lourdes a lo largo de su trayectoria, ha escrito varios libros y bueno, yo he recogido ese relato, ¿no? El relato de ella, sí. Porque bueno, ella ahora tampoco le da mayor importancia a lo que ha hecho. Bueno, pues he recogido el relato a través de sus libros, he utilizado cartas que ella enviaba, textos inéditos y también cartas que ya recibía desde prisión. Eso es. Mencionas el tema de la droga, la de los jóvenes en prisión, y en ese contexto, ¿cómo se conocen Lourdes y Manuela Carmena, que en aquella época, como hemos recordado, era jueza de vigilancia penitenciaria en Madrid? Recuérdanos. Sí, pues bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas, y qué alegría ver aquí tantísima gente con ganas de saber de cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que son muy importantes, ¿no? Fijaros, un día estaba yo hablando con mi hija se dedica al cine, y entonces era este verano, estábamos viendo una película, yo creo que era una película danesa o noruega, no sé, que hablaba del primer secretario de Naciones Unidas, creo que es, que nadie teníamos ni idea de quién era ese señor, y de pronto nos lo va contando la cinta y vemos que es un hombre bueno, buenísimo, y que además es un héroe, porque es un hombre con tanta trascendencia social que en un momento concreto pues arriesga su vida, etc. Y de pronto nos quedamos todos hablando y dijimos, ¿qué nos pasa en España que nos cuesta tanto contar las historias de la gente extraordinaria, de las personas que han sido héroes, heroínas sociales, como es el caso de Lourdes, ¿no? Por eso, claro, a mí me pareció una idea buenísima cuando Lupe me habló de ello, porque sí, yo creo que tenemos que hablar mucho de la bondad y tenemos que hablar muchísimo de la cantidad de gente magnífica que hay y tenemos que permitir que sus obras estén en el podio y luzcan, ¿no? Porque como decía mi hija en aquella conversación, decía, mira, lo del Lazarillo de Tormes nos ha hecho polvo aquí en España, porque en el fondo todos sabemos lo del Lazarillo de Tormes, que era un desgraciado, en el fondo un tío con tan mala idea, que no hacía más que hacer putadas al ciego, y resulta que todo el mundo sabe quién es el Lazarillo de Tormes, y no sabemos quién han sido muchos de los verdaderos líderes sociales, ¿no? Claro, en esa línea, pues yo le dije a Lourdes, bueno, mi prólogo puede ser un conjunto de palabras, pero sobre todo es un conjunto de vivencias, porque este tipo de prólogos testigos, como si dijéramos,
es de gente que hemos vivido con, y yo creo que eso es un gran, digamos, logro, que además, fijaros, yo no veo mucho, porque aquí no se ve a vosotros casi, vosotros me veis a mí, pero no veo a vosotros, pero yo creo que cuando las personas cumplimos años, yo creo que olvidamos que somos verdaderos GPS, ¿no? Y que nosotros podemos ayudar muchísimo a interpretar la realidad de hoy y la realidad de mañana, ¿no? Y por eso yo acepté ese prólogo como prólogo testigo, ¿no? Y es verdad, yo entonces era jueza de vigilancia penitenciaria, era un momento muy duro, era el final de los 80, el principio de los 90, estábamos viviendo pues el azote tremendo de las consecuencias de la drogadicción absolutamente disparatada que se había producido en España. El SIDA estaba matando a muchísima gente. Yo, como jueza de vigilancia penitenciaria, cada vez que iba a la cárcel, pues me hablaban de alguna persona, de algún preso que estaba muy enfermo, había que darle como fuera una libertad rápida para que no muriera en la cárcel, porque a mí me parecía que había que evitar como fuera que las personas murieran en la cárcel, ¿no? Y en ese contexto, pues efectivamente yo me pareció que mi obligación como jueza de vigilancia penitenciaria era tener muy claro que había que abrir las puertas del juzgado. Y nosotros recibíamos a todo el mundo que venía allí. Y a veces venían madres, padres algunos, pero pocos, pero sobre todo madres de presos, ¿no? Y cuando veían pues, que las recibíamos con cariño, que las atendíamos todo lo bien que podíamos, pues a mí me sorprendía porque me daban las gracias. Ay, muchas gracias, señoría, muchas gracias, magistrada. Decía, pero si yo sería quien os tendría que dar las gracias, porque en el fondo ellas me contaban que eran mujeres a lo mejor que antes de venir al juzgado habían estado limpiando una discoteca, limpiando una casa, porque hacían lo imposible por llegar a todo, ¿no? Y yo siempre les decía, las gracias os las tengo que dar yo a vosotros, porque vosotros me ayudáis a que yo pueda comprender más, escuchar más a todos esos muchachos que están en prisión, y que yo creo que los familiares y yo misma teníamos la sensación de que había que procurar que no empeoraran, procurar que de alguna manera no salieran peor de la cárcel que habían entrado, ¿no? Y en estas historias, pues un día entró Lourdes. No era día que nos tocaba, porque los días de las familias eran unos. Pero Lourdes dijo que quería pasar. Y dijeron, sí, claro, pase usted a hablar a la jueza, ¿no? Y nada más entrar, a mí me sorprendió, porque Lourdes era una señora muy elegante. Digamos un poco que era, en Madrid decimos a la gente así muy pija del barrio de Salamanca, ¿no? Pues Lourdes era del barrio de Salamanca, Fetén. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero a los 5 minutos nos dimos cuenta, a través de las miradas, que nos entendíamos. Yo le dije, Lourdes, cuéntame. Y ella me contó y vio que yo la escuchaba. Entonces ella me dijo, no me pasa habitualmente eso con los jueces, usted me está escuchando. Yo le dije, a mí no me pasa eso con mucha gente que escucho aquí, que yo sé que tú en este momento estás pensando por todos los chicos que están en prisión, que tú conoces y que de alguna manera hay que ayudarles, ¿no? Y a partir de entonces, pues nos entendimos perfectísimamente y yo creo que de alguna manera yo me di cuenta que ella entendía y que ella colaboraba con algo que para mí ha sido siempre muy importante. Yo creo que las autoridades, los jueces, las autoridades administrativas, las autoridades políticas, nunca pueden tratar a los ciudadanos con indiferencia y a los presos se les trata con indiferencia. Yo creo que algo tan difícil como es el castigo, el reproche, el asumir que una persona debe cambiar su actitud porque ha hecho algo que ha hecho daño a la sociedad, hay que hacerlo con muchísima sensibilidad, con un tacto muy fino y desde luego no se puede hacer con indiferencia, porque la gente aquí en la sociedad ha castigado y que los jueces hemos establecido en esos documentos nuestros que llamamos sentencias, pues castigos, penas, multas, indemnizaciones. Tenemos que trasladar que su vida nos importa y que precisamente porque nos importan combatimos la indiferencia, porque ellos son uno más y no pueden ser uno más. Hay que escucharlos, hay que contar con ellos y hay que establecer siempre algún tipo de relación individualizada. Ellos no son el número 300 tantos, el Martínez Rodríguez del módulo 5, del módulo 6, no. Es un muchacho, es una muchacha que tiene una historia, hay que tenerla en cuenta, ¿no?
Y a partir de ahí, pues yo creo que empezamos una colaboración absolutamente maravillosa. Yo tengo que contar que mis años de jueza de vigilancia penitenciaria, pues no digo que fueron los mejores, porque tengo que reconocer que en general en la vida yo he disfrutado mucho y todo lo he disfrutado mucho cada vez que me he puesto a cambiar cosas, en todas partes he ido cambiando cosas, ¿no? Y allí en la cárcel pues establecimos una cosa que dio mucho resultado, que era un teléfono directo. Los presos desde la galería nos podían llamar a los juzgados y eso quitaba mucha tensión, ¿no? A lo mejor estaban preocupados, no sabían, y nos llamaban, oíamos el teléfono y tal. Y había mañanas que no oíamos el teléfono. Y decíamos, ¿qué habrá pasado? Y luego íbamos y los presos decían, es que jueza, cuando se marcha usted, los funcionarios meten el teléfono en un armario y no nos dejan utilizarlo. Bueno, todas esas cosas pasaban, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo creo que Lourdes y tanta otra gente como ella, pero muy especialmente por esa mirada suya, ese afán de que cada uno de sus chicos que estaba en prisión era único, pues avanzamos muchísimo. Era único y los presos dicen en sus cartas, es que no nos juzgaba, creía que se puede sacar la bondad y la capacidad de cada persona, ¿no? Sea haya hecho lo que haya hecho o la trayectoria que haya tenido. El tema de la bondad a destacar también. Lupe, ¿conocías de antemano el trabajo de Lourdes o te ha sorprendido lo que has encontrado? Bueno, como he dicho, hace 25 años que conozco a Lourdes. Ella me hablaba de su asociación Semilla. Bueno, y yo tenía una vaga idea de lo que hacía, bueno, pues que yo creía que ayudaba a los chavales, pues eso, con los deberes, que me hablaba de los chicos que estaban en prisión, me había hablado de su relación con Manuela y, bueno, cosas de esas, pero la verdad es que Indagando ahí, he encontrado cosas muy sorprendentes, cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta de que aquello que yo creía, ella atendía a más de 2.000 personas. Bueno, ella a través de Semilla, evidentemente, pero atendía a más de 2.000 personas al año. Alfabetizaba a la gente, les ponía en el camino al trabajo. O sea, bueno, ha sido una labor inmensa la que ha hecho. Y la pregunta clave, dice una señora elegante, se presentó allí, pero qué bondad y qué objetivo tenía además, ¿no? De trabajar por esos chavales y chavalas que estaban en la calle y no tenían otro futuro. Si me permites, me gustaría contar una historia, porque yo creo que es muy aleccionadora. Llegó un momento que un día viene Lourdes y me dice, Manuela, como sea, hay que dar un permiso a un chico muy difícil, muy difícil. Se llamaba José Antonio Valdelomar. Y no sé si alguno de vosotros habéis visto una película que se llama Deprisa, deprisa. Pues uno de los protagonistas de esa película era José Antonio. José Antonio había participado en la película y la película le había dado fama y le había dado una posibilidad que él, sin embargo, no supo capitalizar. Volvió a drogarse, volvió a estar en la cárcel y cuando Lourdes me habla de él me dice, mira, está desesperado. Tienes que darle un permiso, por lo menos que él vea que tiene una esperanza, porque claro, en la cárcel estaba catalogado como malo remalo, claro, porque efectivamente pues hacía una detrás de otra y tal. Le dije, bueno, vale, pero nos jugamos muchísimo, ¿no? Entonces vino José Antonio y vino Lourdes y yo le dije, mira, yo te pido que regreses, te voy a dar un permiso, pero te pido que no quebrantes, que vengas. Que vuelvas a la cárcel, ¿no? Sí, después. Que vuelvas a la cárcel, ¿no? Que vuelvas, no quebrantes, porque si quebrantas tú va a ser mucho más difícil que se pueda dar otros permisos. Naturalmente la dirección de la cárcel no lo daba, era la juez de vigilancia, es decir, servidora, quien revocaba la decisión del director de la cárcel, ¿no? Y efectivamente, pues se lo di con gran consternación en la prisión, pero jueza, usted con señoría, ¿cómo da permiso? Digo, mira, lo necesita, sé que lo necesita, sé que la persona que lo trata, y efectivamente, pues dije, adelante, porque en la vida, y sobre todo cuando tienes autoridad, y esa autoridad tiene que ver con la política, hay que ser valiente y hay que arriesgarse. Hay que apostar por lo que importa, aunque uno pueda tener algún riesgo en esa decisión. Y efectivamente, José Antonio Valdelomar volvió a la cárcel. Entonces vino Lourdes y me dijo, mira, Manuela, ha vuelto por ti. Yo dije, no, vamos a dejar las cosas claras, ha vuelto por ti. José Antonio volvió porque sabía lo que Lourdes estaba haciendo por él. Y a mí eso siempre me parece que era como el ejemplo de lo que hay que hacer. Cuando alguien se pone al lado de,
cuando alguien coge de la mano a alguien, puede conseguir muchísimo. Consiguió Lourdes mucho más que ese éxito que él tuvo cobrando un dineral en una película. Luego le faltaron manos como Lourdes y probablemente le faltaron también alternativas judiciales como la que yo ofrecía, y al final él murió de una sobredosis, ¿no? Pero lo importante es conseguir por la vía del ejemplo, por la vía de la identificación con el otro, por esa lucha que para mí es tan importante contra la indiferencia. No podemos ser indiferentes con los demás. Una película que retrata justo lo que pasaba allí, ¿no? En el Villaverde no eran actores profesionales, No. eran actores, los actores eran los chavales, chavalas de la época, y se ve muy bien cómo estaba el tema de la droga, los kinkis, ¿no? Entre comillas, y la poca salida que tenía. Es ¿no? una Hacia el película futuro. preciosa y además yo he querido regalaros este detalle para que sepáis lo que fue, lo que pasó. Porque, bueno, los viejos tenemos eso, que hemos vivido muchas cosas, sabemos muchas cosas que pasaron. Ya os digo que somos un GPS para cualquier cosa. Bueno, y en este punto llega la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a Lourdes a no vivir en una situación acomodada en el barrio sí. más rico de Madrid o de Bilbao, que podían haber vivido también, y se trasladan al barrio más Sí. necesitado, ¿no? Antes de presentar este libro en Madrid, unas horas antes, Javier me dijo que alguien había jugado al ajedrez con sus vidas, que no podía entender cómo había habido tantas casualidades en su vida, ¿no? No sé, es como que se salieron del plan que la vida les tenía preparados, porque Lourdes es de una familia sencilla y trabajadora de Hondarribia. Su madre tenía una tienda y su padre trabajaba en el puerto. Pero bueno, en la década de los 50 en Hondarribia no era normal que las mujeres estudiaran, y a pesar de eso ella estudió magisterio. Javier era de una familia rica de Bilbao, de una familia muy acomodada de Bilbao, era un alto directivo de una multinacional. Bueno, se conocieron, se casaron, se establecieron en Madrid, tuvieron 3 hijos, pero desgraciadamente 2 fallecieron. Y aquella tristeza la sumió en una depresión terrible, y ella en uno de sus libros escribe: poco a poco comencé a sentir un vacío tan fuerte que todo comenzó a darme igual, no encontraba satisfacción en tener. Entonces esa angustia le llevó a, bueno, a indagar dentro, comenzó a estudiar trabajo social, había estudiado magisterio, pero en Madrid empezó a estudiar trabajo social, y rápidamente, bueno, pues decidió que tenía que hacer algo por los demás. Y bueno, se fueron a Villaverde, Lourdes, Javier, su marido, y Mariano, que entonces tenía 7 años. Y Mariano, su hijo, me decía, bueno, pues que ocuparse de los demás era un poco lo que le había ayudado a tener, a darle sentido a su vida, ¿no? Un poco eso es lo que les llevó O sea a que Villaverde. Lourdes y Javier, un tándem súper equilibrado, y sin los dos a la vez no hubiera sido posible ese proyecto. Yo creo que, bueno, pues que ella estaba estudiando trabajo social, ella empezó en el 74 a estudiar trabajo social, hasta unos pocos años antes estaba el servicio de trabajo universitario, ¿no? Creo que se dice así, y yo creo que había creado precisamente el padre Llanos de Vallecas, el que cambió el pozo del tío Raimundo. Ellos hicieron una intentona para ir al pozo del tío Raimundo, pero bueno, no pudo ser, y se fueron a Villaverde. Yo creo que tuvo, Manuela, conoces bien, ¿no?, el trabajo universitario del padre Sí, Llanos. bueno, fue una cosa de esas extraordinarias que hubo en nuestra época en la universidad, que fue el Servicio Universitario de Trabajo, ¿no? Entonces era una cosa que parece ser que se le ocurrió al padre Llanos, porque dicen, yo eso ya no lo sé, que el padre Llanos durante un tiempo hizo ejercicios espirituales con Franco, y que entonces parece ser que Franco le dijo: ay, me preocupa mucho estos chicos universitarios, que yo creo que tienen poca conciencia social y tal. Y entonces el padre Llanos dijo: bueno, pues que vayan a las fábricas y que empiecen a trabajar durante el verano y tal. Bueno, aquello fue maravilloso, pero todos los que pasamos por allí luego fuimos más rojos que ni sé. Es decir, eso hay una cosa que si Franco levantara la cabeza le diría: padre Llanos, claro, si tú al final acabaste también en el Partido Comunista, ¿dónde me metisteis, no? Pero es verdad que yo recuerdo una experiencia extraordinaria, que es el trabajo manual. Cuando tú estás haciendo un trabajo con las manos y te das cuenta, por ejemplo, para una estudiante de Derecho como era yo, entonces
me pareció pues muy interesante constatar cómo, por ejemplo, si trabajas a destajo no puedes, porque yo había pensado, mientras que estás trabajando piensas en tus cosas, ¿qué va? Tienes que pensar en correr, tienes que pensar en no equivocarte, ¿no? Y todas esas experiencias, bueno, son interesantísimas, ¿no? Y por eso a mí me parece que hay que reflexionar tanto sobre la necesidad de que la relación social, es decir, el trabajo social, el tener como una especie de concatenación entre las distintas clases sociales es absolutamente imprescindible, ¿no? Cuando nos decía Lupe que el Lourdes es la depresión, la muerte de sus hijos, la que le da un vacío, yo creo que muchísimas veces hay que aceptar que ayudar a los demás te da mucha felicidad. Yo siempre digo que la gente de mi generación, que hemos trabajado en tantísimas cosas, yo creo que de carácter social, y a mí me gusta decir que fuimos de esa generación que trajimos la democracia a España, ¿no? Eso te da muchísima satisfacción. La gente dice, joder, pero tenías mucho trabajo, tal. Pero ¿y la satisfacción que te da cambiar? Cambiar el mundo es una especie de arquitectura muy particular y que da tanta felicidad y tanta satisfacción como el que pinta un cuadro grandioso o el que diseña una figura sorprendente. El título retrata a Lourdes como una pionera. Lupe, ¿en qué crees que fue tan emprendedora y una innovadora social? Porque hay que recordar, como has contextualizado antes, la época histórica, no había ayudas de las instituciones o políticas, no había. No, ella comienza en Villaverde en el año 75. En el año 75 las ONGs que había en España estaban todas relacionadas con la Iglesia Católica. Luego, más adelante, cuando ya comenzamos la transición, el 60% de las ONGs que surgen en España hasta el año 95, el 60% están relacionadas con la Iglesia, los partidos políticos y los sindicatos. Y a pesar de haber ido ellos, porque tanto Lourdes como Javier son cristianos y fueron a Villaverde un poco por dar sentido a su fe cristiana, Semilla era totalmente aconfesional y no tenía cabida la política. Era civil, sí. Sí, pero ella siempre ha creído que la educación es lo que puede ayudar a romper las desigualdades, ¿no? Ella pensaba pues que esa gente, por haber nacido donde había nacido, no tenía las capacidades, pero no tenía las herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces, ella empezó ese trabajo social, empezó haciendo manualidades, se le ocurrió hacer manualidades con los chicos de la calle que no iban a la escuela y estaban todo el día en la calle, entonces hacían manualidades. Ella decía, las vendían a través de un colegio de estatus elevado, dice ella, de Madrid, para que ellos consiguieran su primer dinero legal, porque ella sabía que ella decía, yo quiero que dejen de robar, pero claro, tienen que tener unos ingresos, entonces vendían manualidades. Pero luego, aparte, ella dejó las manualidades, estuvo haciendo distintas clases de manualidades y se le ocurrió empezar con cursos de informática, pero se le ocurrió dar cursos de informática en el año 81, cuando el primer PC en el mundo se vendió en el año 81, ¿no? Entonces, ella era un poco visionaria también. Era muy visionaria, era muy intuitiva, muy inteligente, aunque ella dice en un momento, y me hace mucha gracia, que yo siempre he creído que no era inteligente porque no sacaba buenas notas en matemáticas, ¿no? Pero era sumamente inteligente y, pues supo que atacando a los consejos de administración ella pedía ayudas económicas a los consejos de administración, pero además les pedía que esa gente pudieran tener un trabajo, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, en los años 70, mediados de los 70, creó un grupo de mujeres y, pues para que pudieran salir del rol de esposas y madres, les organizó vacaciones. O sea, y como no se podía llevar solo a las mujeres porque los hombres no les dejaban, pues pues nos vamos todos, ¿no? Y se fueron todos de vacaciones a... ¿qué más? Pues ha sido en el tema de las cárceles, creó el equipo, una asociación diferente a Semilla, el equipo de apoyo y seguimiento, que era a través del que ayudaba a los presos, iba a donde Carmen, a donde los jueces que hiciera falta y tocaba todas las puertas que hiciera falta. Pero tengo aquí una carta, de Eugenio Uge,
Es uno de esos presos que todavía se acuerdan de Lourdes desde prisión. Después de presentar este libro en Madrid, Eugenio tenía un disgusto terrible porque estaba saliendo de permisos, pero aquel día no le dieron permiso. Lleva 36 años en prisión, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Le quedan 8 años para cumplir la total y tiene 54 años. Él recuerda que no tiene ni delitos de sangre ni delitos sexuales. Y bueno, pues él la recuerda como una pionera, ¿no? Y desde la cárcel de Extremera le manda esta carta a Lourdes. Recuerdo con ternura los días que venías a Carabanchel Menores, éramos la envidia de la prisión. Villaverde tenía gente que se preocupaba por ellos, ya que en aquellos tiempos no había ONGs y ahí estabas tú, con esa sonrisa, siempre con una actitud positiva y lo más importante, nunca nos juzgaste por lo que habíamos hecho. Fuiste de las primeras personas a pie de calle y nos ayudaste de manera altruista y solo te dábamos decepciones, pero tú, con tu fuerza y coraje, siempre estabas ahí. Lourdes, eres una mujer genial y te ganaste el corazón de todos los chicos del barrio de la época de los 80. Espero que venga un relevo parecido a ti para echar una mano a los chavales. En el libro, la segunda parte, son todo cartas que Lourdes recibía desde prisión. Hay algunas cartas de Eugenio, y hay cartas de otras decenas de presos y bueno, pues demuestran lo que Lourdes era para ellos y cuál era la situación de ellos en prisión. El libro tiene 2 partes, como bien ha dicho Lupe, y bueno, hay cartas en las que realmente se retrata, ¿no?, la vida y los sentimientos y lo que suponía aquello, ¿no? Y además, no sé qué iba a decir ahora, pero... es que Lupe ha hecho un trabajo de investigación y también de llevar a alfabetizar estas cartas. Claro, aquellos chavales sabían leer y escribir justo. Muchos no sabían pero leer la y forma de escribir, escribir era pues como hablaban, ¿no? Sí, Era... y algunos se ve que le escribía a alguien la carta porque ves que el remite es el mismo, pero Claro. cambia la letra. Entonces, claro. Y entonces, sí, claro, sí. están todas, se lee perfectamente, pero Sí, ella pero ha hecho... la única intervención que he hecho yo ha sido, porque bueno, me dedico también a la corrección, entonces las faltas de ortografía las llevo muy mal. Entonces lo único que he hecho ha sido corregir las faltas de ortografía, pero están literal, las cartas están sin tocar. Las cartas están sin tocar y mucha gente me dice, pero qué bien escriben. Pues claro, la gente sabe expresar. Entonces ella guarda el original, ha hecho también alguna exposición y tal, pero para que la gente pueda leerlo más fácilmente, porque son bastantes, pues se recogen de esa forma. Bueno, Manuela, pues joven, habéis visto que está hasta con catarro, ha hecho un viaje desde Madrid, le agradecemos mucho su presencia aquí y ahora queremos hablar también de que tú tienes una ONG que hemos citado antes, Cosiendo en Paro, a través de la cual hemos hablado de las labores de manualidad y de alta costura también en esto, pues también en este caso, alta artesanía textil, como en los inicios de Semilla, y también dais trabajo a la gente más o menos que tiene dificultades y que también, pues por sus circunstancias, está en la cárcel o no puede salir, o bueno, explícanos un poco. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, yo cuando yo me han dado que me jubilaba, que me desjubilaba, porque tenía mucho lío de este. Entonces, la vez que me jubilé por primera vez, pues pensé, a mí me gustaba mucho ser jueza, pero pensaba que podía hacer también otras cosas y tenía la ilusión de crear una empresa social. Yo creo que las empresas sociales son una alternativa muy interesante porque es tener la agilidad que tiene una empresa, no la torpeza que suele tener la administración, que hace que las cosas sean tan lentas, tan burocráticas. Entonces la empresa es ágil, pero lo importante es que el objetivo de la empresa no es ganar dinero, es hacer una política social, ¿no? Entonces yo estaba muy interesada en hacer algo así y por una serie de circunstancias pues me vi que lo podía hacer, ¿no? Y entonces pues bueno, pues empezamos a trabajar y primero en una cárcel, luego en otra, ¿no? Y ahora pues la verdad es que tenemos un taller de hombres presos de la cárcel de Aranjuez. Y es curioso porque en ese taller hay algunos presos que todavía me conocen a mí de cuando yo era jueza de vigilancia penitenciaria y ellos eran muy jóvenes, un poco en la línea de lo que dice Eugenio, ¿no? Aquellos muchachos de la droga que hicieron tantos atracos, que muchas veces por supuesto que no mataron a nadie, pero hicieron un atraco en un bar, en un taxista, no sé qué, todo aquello les fue subiendo y han tenido condenas muy grandes, muy desproporcionadas, están muy destrozados, ¿no?
y entonces pues darles una oportunidad pues es interesante, ¿no? Y entonces pues bueno, surgió la idea de hacer un taller creativo, porque yo creo que la imaginación y la creatividad es un impulso en la vida imparable. Entonces no se trata de que la gente se aburra con el trabajo, sino todo lo contrario, que disfrute creando. Entonces por eso nuestro taller es un taller creativo, terapéutico, y en el que bueno, pues están hombres que lo hacen muy bien y que todos tienen sus historias. Hay historias muy bonitas porque entre ellos pues hay de todo, ya os digo, hay antiguos drogodependientes. Tenemos a uno que se le cayeron todos los dientes, desde, en fin, por la droga y todo esto, y por fin conseguimos que le pusieran los dientes un día y estaba tan contento que se dio hasta un bocado y todo en el brazo. Dice, qué bien, tengo dientes otra vez, ¿no? Bueno, entonces pues hay de todo, pero también tenemos algunos que son presos porque han hecho estafas y todo esto y que son pues así como una apariencia muy, bueno, de high class, y entonces pues el taller funciona de la siguiente manera. Lo dirigimos nosotros, los diseños los hago yo porque a mí siempre me gustó mucho la creatividad, confío mucho en la estética, creo que la estética ayuda a la ética, estar rodeado de cosas bellas te hace más capacidad para percibir la bondad, y entonces pues ellos tienen nuestros modelos, todos nuestros trabajos, vamos, me refiero a los materiales, los diseños y tal, pero ellos lo hacen y lo hacen muy bien, y a veces nos dan hasta consejos interesantes, ¿no? Porque ya saben un poco lo que hacemos, ¿no? Algunas veces yo me he reído con ellos porque yo les mandaba, por ejemplo, tenemos un bebé muy gracioso, ¿no? Y cuando hicimos el bebé por primera vez, pues me mandaron el primero que habían hecho. Dije, pero bueno, ¿qué cara le habéis puesto? Que en lugar de un bebé parece un banquero. ¿En qué estabais pensando, no? Pero ellos ya han ido cogiendo, ¿sabes?, la dulzura que yo les traslado, que tiene que tener un muñeco y tal. Y bueno, entonces la cárcel nos dice cada trabajo que hacen, el precio que nos ponen a nuestra ONG. Nosotros pagamos ese precio y la cárcel lo distribuye. Bueno, pues hay presos que tienen buena situación económica y renuncian a cobrar ellos para que puedan cobrar más los que tienen dificultades económicas, ¿no? ¿Pasa eso en la cárcel? Sí. A veces tenemos esa imagen terrible de las películas de cárceles americanas con una cantidad de cosas espantosas. Pues hay muchas cosas buenas entre la gente que ha cometido errores y ha hecho daño, pero bueno, que está allí, ¿no? Entonces, nosotros pues no tenemos subvenciones y nos tenemos que subvencionar vendiendo las cosas tan bellas que hacemos, ¿no? Y bueno, a mí se me ha ocurrido que lo veáis. Ahí fuera tenéis muchísimas cosas para verlas y quererlas, claro, porque no solamente es verlas, sino darse cuenta de lo que podemos hacer. Ahora hemos creado una cosa muy nueva, y es que, no sé si algunos habéis visto una serie que han hecho en la televisión en la 1, sobre las abogadas, que sale a relucir un poco la historia de varias abogadas de entonces. Y bueno, la gente me pregunta que si me parece la serie, que si éramos nosotras así y eso. Hombre, yo creo que éramos más listas nosotras que las de la serie, pero bueno, en líneas generales sí que es verdad que éramos una gente joven, no sé, con mucho entusiasmo, que estábamos capaces de dar la vuelta a las leyes y al fin y al cabo pues nos lo pasábamos muy bien. Y es verdad que bailábamos bastante, no tanto, a mí me sacan que no paro de bailar, y hasta mi hijo me preguntó, pero mamá, tú bailas tantísimo. Digo, ¿qué va? Pero oye, mira, no os descarto que me puede hacer ilusión pasar a la historia por ser una bailona, cuando he sido más bien torpe, ¿qué se va a hacer, no? Pero bueno, se nos ocurrió hacer una muñeca, entonces hemos hecho una muñeca muy bonita, que es la muñeca abogada, la hemos hecho con la toga y tal. Bueno, siempre estamos inventando cosas porque hay de dar de comer a mucha gente, y nada más. Creatividad, bondad y, bueno, muchos proyectos, y muchas gracias, Manuela. Gracias, Lupe. Y ahora, bueno, es vuestro turno. Habéis estado escuchando hasta ahora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta dirigida a Lupe, a Manuela, Carmena, levantáis la mano, os pasan el micrófono. No sé, igual tenéis algo que os pueda interesar. O si no, Manuela nos puede seguir recordando aquellos... Bueno, yo estoy segura que a alguien le apetece hablar de cualquiera de estas cosas. Yo lo que digo es que, bueno, a nosotros nos ha gustado mucho la línea de hacer unos juguetes muy distintos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, todos los juguetes no tienen más que tela de lino o de algodón y lana. En España mucha gente no sabe que la lana se tira, es decir, la lana no se utiliza para hacer tejidos, se utiliza muy poco, algo para aislante en las obras, y además se tira, ¿no?
nosotros decidimos utilizar materiales ecológicos al 100%. Y de pronto, pues, y yo dije, bueno, ¿y cómo conseguimos lana? Y yo me acordé de que cuando era alcaldesa, digo, pues ahora que yo me acuerdo cuando era alcaldesa, que trajimos las ovejas a la casa de campo, hicimos unas cosas muy bonitas, y pues venían los de la Mesta y tal, les voy a preguntar. Y me dijeron, no, hay un pastor aquí muy cerca de Madrid, y fuimos a verle en el pueblo de Fuencarral, y nos dijo, nada, la lana os la lleváis toda, no la quiero para nada, pero estaba muy sucia. Y entonces dijimos, oye, esa lana no nos vale. Dice, no, es que se han quitado los lavaderos de lana. Entonces se han quitado los lavaderos de lana en general y entonces la lana se tira. Entonces, después de mucho trabajo, un poco también de investigación, casi como Lourdes, pues hemos detectado a unas pastoras de Extremadura, del pueblo de Herbás, que son unas mujeres encantadoras que tienen rebaños y ellas cuidan la lana, y las muñecas nuestras tienen pelito de estas hermanas pastoras que saben guardar la lana. En un tiempo se hacían los colchones bien calientes, Ahora muñecas. ahora ya más moderno, luego lo que dices, el aislamiento, pero luego ya el coste no sé qué, y bueno, pues ya Bueno, no sé. fue una cosa divertidísima porque tuvimos que traer montones de lana, claro, y de pronto es algo nuevo, pero dices, pero caramba, ¿qué pasa, no? Unos amigos míos, que ella es belga, dice, pero ¿cómo estáis tirando la lana en España, no? Y la verdad es que yo me moví en una casa de obras de artesanía y pedí lana para artesanía, y veo que viene en un paquete, está toda alemana. Y luego me entero que no es lana alemana, es lana que unos alemanes vienen y compran en España, ¿no? Digo, pero es que nos falta un tornillo, ¿o qué? ¿Sabes? No sé. Bueno, intento ayudar a poner tornillos, que viene bien a esta sociedad. Pues nada, oye, si no queréis, pues ver las cosas tan bonitas Luego que tenemos seguro allí. que medio auditorio se va a acercar donde Manuela a preguntarle, va a estar con ella. Seguro que sí, vamos, pero bueno, no sé. Bueno, yo estaré por allí cuando estéis Eso viendo es. todo lo que tenemos ahí tan bonito. Y además, oye, es que es una época que, yo qué sé, que por lo que sea nos hemos acostumbrado a decirnos cosas agradables haciendo regalos, pues mira por dónde. Muy bien, pues Listo. entonces damos por terminada. Lupe, Manuela, muchas gracias. Eskerrik asko, Muchas denoi. gracias. Eskerrik Eskerrik asko asko. denoi. Eskerrik asko. Listo, ¿está?